Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Quien también está con nosotros en los estudios es el expresidente Martín Vizcarra, a quien por supuesto le agradecemos por su gentileza de acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está, señor Vizcarra? Muy buenos días. Buenos días, Carlos, aquí en Lima y Carlos también en Trujillo. Un saludo para toda la gran audiencia que tiene RPP y muchas gracias por la invitación. A usted gracias por aceptarla. Bueno, tiene usted problemas que se han presentado sobre todo en esta última semana con dos denuncias constitucionales, una de la congresista Patricia Chirinos por la disolución del Congreso en el año 2019 y la otra por su gestión durante la pandemia, es de la congresista Kelly Portalatino. Pero vamos por partes. En el primer caso se basa la congresista Chirinos en la reciente resolución del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza, que fue el argumento que se utilizó en el momento en que se disuelve el Congreso en el año 2019. Me refiero a la decisión que tomó usted en aquel entonces quedaría sin piso desde el punto de vista constitucional. ¿Qué responde usted a los argumentos que presenta la congresista Patricia Chirinos? Carlos, como bien lo has mencionado, el 30 de septiembre del año 2019, luego que el Congreso de la República por segunda oportunidad deniega la confianza a un gabinete del gobierno, se establece una causal prevista en el artículo 135 de la Constitución. 134, ¿no? Acá está, esta es la Constitución Política. Su artículo 134 dice claramente, ¿no?, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. Se cumplió la causal de la Constitución. Y luego dice cómo hacerlo. Hemos cumplido estrictamente. Tiene que haber un decreto de disolución, pero en el mismo decreto se tiene que convocar a nuevas elecciones en el Congreso en un plazo determinado. Hemos cumplido con convocar a elecciones parlamentarias dentro del plazo, las cuales se llevaron con toda normalidad. El presidente del Congreso en esa oportunidad, el presidente Olaichea, hizo una demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional. Dijo, lo que ha hecho el presidente Vizcarra, ¿es correcto o no es correcto? Porque él seguía en funciones, porque la comisión permanente del Congreso continúa durante el tiempo que el Congreso está cerrado. Y él fue. Esto fue en septiembre. El Tribunal Constitucional se tomó el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Y el 14 de enero, después de estudiar bien el tema, emite una sentencia. La sentencia con el expediente número 006-2019, donde los tribunos del Tribunal Constitucional, los magistrados, determinan que el procedimiento que estableció el presidente Vizcarra para cerrar el Congreso es... Pero ahora el fallo del TC de hace poco habla de la inconstitucionalidad de esa decisión, de esa denegatoria fáctica. Ninguna norma es... Entiendo que ninguna norma es retroactiva. Ok, está bien. Obviamente. Pero hablamos de la constitucionalidad del hecho. Y con este fallo, no, el TC lo ha dejado sin piso. No. El TC es precisamente el que ha emitido la resolución correspondiente y hay una institución en la Administración de Justicia que es donde se funda todo este concepto que es el concepto de cosa juzgada. Imagínense usted si todos los procesos que tienen sentencia tienen que revisarse después que salga una norma que pueda variar los conceptos de hace años. Eso no ocurre ni aquí ni en ninguna parte del mundo. O sea, la institución de cosa juzgada es base de la Administración de Justicia. Y los propios tribunos del TC del año 2019, pero también los miembros del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional actual, el que ha emitido esta norma, dice que esta norma no es aplicable para la decisión que se tomó en el año 2019. Más claro, el agua. Lo que quiere decir simple y llanamente, Carlos, es que esto responde a una motivación no legal, no académica,
no administrativa, simplemente es parte de la venganza política del Congreso de la República contra Martín Vizcarra. Es decir, en las mismas circunstancias, señor Martín Vizcarra, ¿usted volvería a tomar la decisión de disolver el Congreso o lo pensaría un poco más? O tal vez lo tomaría, esperaría un poco más para tomar esta decisión. Mire, yo soy absolutamente claro y sigo y tomo decisiones por convicción. El 30 de septiembre del 2019 tomé una decisión con plena convicción que estaba haciendo algo correcto, que amparaba la Constitución, pero además también que era el clamor de la población. Y con esos dos conceptos yo me ratifico. Si regresaríamos en el tiempo, nuevamente tomaría la decisión ese 30 de septiembre de cerrar el Congreso. Por los dos motivos, por el motivo legal constitucional y por la situación social en la que nos encontrábamos de un entrampamiento político por la obstrucción que tenía el Congreso de manera permanente en contra del accionar del Ejecutivo. Así que no me arrepiento de la decisión que tomé ese 19 de septiembre del año ese 30 de septiembre del año 2019, porque se sujeta a la ley y la Constitución. Hay otro tema, y él hablaba de la segunda denuncia constitucional contra usted y contra los exministros de Salud por el manejo con deficiencias de la pandemia. Y la verdad que lo que recordamos de aquel entonces es que en su momento se cuestionaron la compra de las pruebas rápidas. El Perú llegó a ser el país con más muertes, con la mayor tasa de mortalidad, 670 fallecidos por cada 100.000 habitantes. La gente se moría en los hospitales. No habían los recursos necesarios. Se hicieron decisiones equivocadas. ¿Cómo toma usted esta denuncia constitucional? Repito, contra usted, contra el ministro Ugarte y uno más. El ministro Zamora. El ministro Zamora, sí, efectivamente. Mire, lo que manifiesta el contenido de esta denuncia ya se viene estudiando e investigando en la Fiscalía de la Nación. En todo caso, no es más que un show político, el ratificar un concepto que ya está en investigación y que con argumentos nosotros venimos en el Ministerio Público aclarando todas las dudas al respecto. Obviamente, después de una emergencia sanitaria mundial como la pandemia del COVID, uno posterior a la misma puede evaluar y puede determinar que algunas decisiones pudieron ser mejores. Sí, aquí... ¿Usted reconoce que tomó decisiones equivocadas que hicieron que el panorama sea tan desastroso en ese entonces? Hay algunas decisiones que, la principal que yo reconozco que fue quizás un poco retrasada en el tiempo, es la referida al oxígeno, ¿no? ¿Las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas simplemente era para testear qué porcentaje de la población tenía o no tenía el virus. Lo que interesaba era atender a los que tenían el virus, o sea, a los que tenían el virus y que necesitaban una atención rápida. Y la principal atención que se vio es la necesidad de proveerles oxígeno en la cantidad suficiente para que puedan... Pero no había oxígeno en ese entonces. Ese es el problema, porque nosotros teníamos una norma del año 2010, precisamente emitida en el gobierno del presidente Alan García, cuando era ministro el señor Ugarte, y que esa norma ponía prácticamente la responsabilidad de la provisión de oxígeno en una sola empresa a nivel nacional. O sea, hizo un monopolio de la provisión del oxígeno. Esa fue la norma que solamente teníamos en el Perú y que evitaba poder responder con mucha mayor rapidez. Eso es lo que corregimos y comenzó a hacerse la provisión. Pero ese trámite administrativo tomó semanas y meses cuando la gente ya necesitaba. Carlos. Pero decisiones experimentales como, por ejemplo, formular restricciones para que solamente salgan hombres un día, mujeres otro día, ¿no le parece que fueron errores que deberían asumirse, señor Vizcarra? Todas las decisiones que tomamos eran en función a un comité de expertos que se nombró por parte del Ministerio de Salud para que evalúen la parte clínica,
médica, científica, como también la parte científica desde el punto de vista de comportamiento del ser humano. O sea, se crearon comisiones y fueron los que recomendaban. Y esto definitivamente eran decisiones que se iban tomando y que, viendo los resultados, inmediatamente se iban afinando y corrigiendo. Como lo hemos dicho, todo el mundo es general después de la guerra. O sea, después de la guerra, no, yo hubiera atacado por acá, el flanco izquierdo, el flanco derecho, me hubiera retirado. Pero ustedes tenían la dirección, o sea... Sí, por eso, fíjese, y tomamos decisiones. Fíjese ese dato, simplemente, el llegar a tener la mayor tasa de mortalidad en el país, en el mundo, 670 fallecidos por cada 100.000 habitantes, ¿no le parece que eso fue un infierno? Mire. Y debería reconocerlo. La Organización Mundial de la Salud, Carlos, después de 2 años del COVID, ha hecho una evaluación a nivel mundial de cuál ha sido la incidencia del virus en cada país del mundo. Y ahí ha salido a la luz una serie de información que no se tenía conocimiento, como por ejemplo, ¿qué? La tasa de mortalidad que daba y se determinaba en ese momento en cada país era en función de lo que informaba cada país. Y nosotros en el Perú hemos sido muy estrictos en informar lo real. O sea, la realidad descarnada informado. Hay muchos países en el mundo que subestimaban su información, que reducían la información. Estamos hablando del Perú, pues. No, pero por eso, lo que pasa en otros países, lo que pasó concretamente en el Perú. No, es que lo que usted me dice que es la tasa más alta del mundo. Es lo que ¿Eso dice. fue lo que se determinó? No, pero era con la información que daba cada país. Pasados 2 años, el año 2022, la Organización Mundial de la Salud determina cuál ha sido el nivel de mortalidad en todos los países con información ya de la OMS y determina que esas tasas varían proporcionalmente a lo que se tenían en ese momento. Por eso hay que entrar a la fuente y si usted ve la información de la Organización Mundial de la Salud, ve de que esto ha sido una pandemia sumamente grave en el Perú como en muchas partes del mundo. Claro. Al menos puede reconocer que se equivocó al vacunarse antes que la mayoría de los peruanos, señor Vizcarra. Eso se ha comentado en innumerables oportunidades, que fue, y lo reconocimos, y públicamente nosotros pedimos las disculpas del caso por no haber informado inmediatamente, pero lo que sí queda claro, en una información que pedimos al Ministerio de Salud, que nos ha respondido, el Ministerio de Salud ya oficialmente ha respondido que las vacunas en el Perú llegaron en febrero del año 2021. En febrero del año 2021 llegó el primer lote de vacunas con la que se comenzó a hacer la vacunación. En consecuencia, las inoculaciones que se dieron el año 2020 son parte de un proceso de fases de prueba. La vacuna en el Perú llegó aquí el año 2021, en el mes de febrero. A partir de ahí se hace un programa de vacunación, que es el que ya todos conocemos. ¿Usted no reconoce que se equivocó? No, reconozco que participé. ¿Y se aprovechó del cargo para...? No es ningún aprovechamiento del cargo. Ahí habían, yo al doctor Málaga. Le digo, para ser parte de este proceso de experimental fase 3, y en ese momento habían, y de ese proceso quedaron, en esa fase experimental, quedaron varios cientos de dosis del experimento fase 3 sin utilizar. ¿No le causó usted un gran remordimiento vacunarse mientras mucha gente se moría en los hospitales? Pero, como le digo, al margen de esa fase experimental no se usaron todas. Explicaciones hay varias. No, de esa fase experimental no se usaron todas las vacunas, ¿no? Es decir, esa fase experimental quedaron muchos cientos sin usar. Pero lo que sí hicimos, y eso también ha quedado demostrado, que avanzamos con todo el procedimiento para la adquisición de vacunas. Y por eso el siguiente gobierno del presidente Sagasti pudo en el mes de enero concluir todos los procesos que habíamos iniciado nosotros meses antes para poder... Hubo evidentemente aciertos, como usted dice, con el aprendizaje, pero también hubo errores tremendos en la gestión que acá los estamos tratando. Carlos. Muy bien. Señor Vizcarra, quería consultarle porque en esta acusación que hace y que formula la congresista
Patricia Chirinos, también se involucra a ex presidente del Consejo de Ministros como Salvador de Solar, Vicente Ceballos. ¿Ha podido conversar con ellos usted, analizar este tema, ver cuál va a ser su respuesta? La respuesta de todos los involucrados, porque incluso esta denuncia constitucional comprende a los magistrados del Tribunal Constitucional que el año 2020, después de revisar lo actuado, determinan que es correcta las acciones que tomamos nosotros en el cierre del Congreso. Y entonces, la coincidencia de todos, la larga relación de denunciados, es que no tiene base y fundamento esta acusación constitucional y que simple y llanamente es una acción de carácter político. En consecuencia, no lo decimos solo nosotros, todos los directamente especialistas en el tema constitucional, cuando revisan esta acusación, dicen que no tiene peso y que se va a caer. Finalmente, ¿por qué han incluido a otros dentro de la investigación? Porque saben perfectamente que yo soy parte de un partido de reciente creación, Perú Primero, y que ya ha sido inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Obviamente yo no puedo postular mientras que esté inhabilitado. Inhabilitación que está en proceso de reversión en las instancias correspondientes. Pero mientras que esté inhabilitado, yo no puedo participar. Entonces, ¿qué pretende esta acusación? Entonces dicen, como ha sido parte de mi equipo en el gabinete, por ejemplo, Salvador del Solar, podría ser que el candidato de Perú Primero sea Salvador del Solar. Entonces también vamos a sacarlo de camino. Ya logramos sacarlo a Vizcarra, ahora vamos a sacarlo a Salvador del Solar. ¿Se dan cuenta que la intención de esta acusación solamente es sacar del camino a los competidores políticos en unas próximas elecciones? Que no hay un tema de justicia, no hay un tema legal, no hay un tema constitucional. Es un tema político del actual Congreso, de tratar de sacar a todo competidor de la cancha para poder postular. Y no solamente es eso. Vemos que hay propuestas para intervenir el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y la RENIEC, para intervenir la Junta Nacional de Justicia. Es decir, se está dando claramente lo que hemos dicho nosotros, que hay una dictadura congresal para asegurar que en las próximas elecciones ellos puedan manejar quién va a ganar y quién no va a ganar en función a la destitución de candidatos. Cambiando de tema, quería preguntarle sobre una versión dada por un colaborador eficaz, señor Vizcarra, Elar Paul Tejeda, quien ha confesado que la tercera entrega del soborno a usted, yo solamente estoy repitiendo lo que ha dicho él, fue en el 2014, bajo la modalidad de pedir préstamos a Abrainsa por 600.000 soles. Ojo, es un colaborador eficaz. Un colaborador eficaz tiene que tener las evidencias respectivas para llegar a ese estatus de colaborador eficaz. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué responde usted ante ello? Que lo que usted dice... No lo digo yo, lo dice el colaborador eficaz. Lo que usted está diciendo... Estoy haciendo referencia. Sí, lo que usted está diciendo ahora es una información que salió en octubre del año 2020. O sea, no es nada nuevo. ¿Ya? Esa información fue un titular del diario El Comercio de octubre del 2020. Cuando yo era presidente, salió esa información en un titular el domingo. Vizcarra, yo era presidente, habría recibido 1 millón de soles de la empresa Abrainsa. Esa información la toma el Congreso para vacarme. ¿Ya? Porque la Fiscalía, en base a esa información, dice que yo habría cometido 4 delitos. Negociación incompatible, asociación ilícita para delinquir, colusión agravada, dice la Fiscalía. Entonces no es posible que el presidente esté inmerso en esos delitos. Y entonces, esos en octubre del 2020, el 9 de noviembre del 2020, señor Villarreal, me vacan y me sacan del cargo por esa información. Cuando le preguntaron al fiscal qué hay de esa información, dijo, la tengo lista, la acusación, la puedo hacer de inmediato. Ha pasado 2 años y el año 2022, claro, esa misma fiscalía que investigó
archivó los 4 delitos, archivó la asociación ilícita para delinquir, la colusión agravada, archivaron los 4 delitos. Es decir, la argumentación de mi vacancia, 2 años después fue archivada. Y ahora usted me pregunta por la misma información. Fue archivada. Ok. Correcto. El señor Martín Vizcarra ya nos ha ganado el tiempo. Le agradecemos por Permíteme, Carlos, esta visita de RPP en Noticias para responder a estas interrogantes. Muchísimas gracias. Carlos, si me muy permites buenos una días. preguntita 8 nada más. de la mañana con... Sí, adelante. Muy concreto, señor Vizcarra. Ya el tema político. ¿Usted ha dicho que Dina Boluarte no llega al 2026 o sí? No llega al 2026. ¿Por qué dice eso? Uno, porque no tiene ya legitimidad. Tiene un 80% de desaprobación como presidenta. 2, porque tiene en sus espaldas 49 muertes por disparo de bala de personas inocentes en una manifestación popular. Y 3, porque al ir a Brasil esta semana ha entrado en una infracción constitucional. La Constitución está sobre la ley y la Constitución dice que no puede viajar si no tiene un vicepresidente. Ha sacado una ley para decir que sí puede hacer para hacer trabajo remoto. Eso es inconstitucional. Entonces, por esos 3 motivos, no va a llegar al año 2026. Debe ser vacada. Y la misma bancadas de derecha que apoyan a Dina Boluarte tengan la seguridad que en cuanto vean su conveniencia, van a usar cualquiera de esos argumentos para sacarla de lado y poder tener elecciones con todo a su favor, sacando a la competencia con este tipo de acusaciones sin sentido y poniendo el Jurado Nacional de Elecciones a su disposición. Eso es lo que quieren hacer y eso es lo que los ciudadanos debemos evitar. Muy bien. Señor Martín Vizcarra, gracias. No, muchas gracias a usted. Muy buenos días. Buenos días. Vamos con los titulares, regresamos.